Los evangélicos que han seguido a Romero durante décadas están devastados. En las redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar. Es un traidor, escribe un usuario. Ha abrazado a Babilonia, dice otro, refiriéndose a la figura bíblica que muchos asocian con una religión mundial corrupta, un ecumenismo que prepara el terreno para el anticristo. Porque no es solo que Romero haya cantado en una catedral católica, es lo que eso significa. Esto no es un simple concierto, es un acto de rebeldía contra Dios, un paso hacia lo que llaman la Iglesia Sinodal, un movimiento que busca unir a todas las religiones bajo un solo techo. Un verdadero creyente jamás pondría un pie en un lugar de idolatría, dice un pastor desde Texas. Esto es el cumplimiento de las profecías, advierte otro desde Bogotá. Y no es solo indignación lo que sentimos en el aire, es dolor y decepción, de quienes crecieron cantando sus canciones, y que ahora se preguntan si todo fue una mentira. Porque, según la Biblia, entrar a una catedral católica religiosa no es solo un error, es un acto deliberado de desafío. Es pisar terreno donde los demonios rondan libremente, donde la palabra de Dios se retuerce en herejías que el anticristo usará para engañar al mundo. Las imágenes están ahí, circulando como un elixir lento que carcome la confianza de sus seguidores. Esta no es solo la historia de un hombre, es la historia clara de las advertencias de Dios sobre los lobos haciéndose pasar como ángeles de luz entrando en la iglesia para atrapar a creyentes enclenques. Imaginen un abismo oscuro, un lugar donde las sombras danzan y los demonios susurran entre estatuas frías de piedra. Imaginen a un cristiano, un hijo de la luz, cruzando ese umbral prohibido, traicionando la santidad de su fe por un momento de gloria terrenal. El día de hoy, este escándalo nos confronta con una verdad eterna que resuena en las Escrituras. Un verdadero creyente jamás debe pisar los templos de idolatría, jamás debe ceder ante las seducciones de Babilonia. Y para anclar esta advertencia, Dios nos dice: salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Este versículo, escrito por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, no es una sugerencia, es un mandato divino. En el griego original, la palabra exeltete, que significa salid, lleva una urgencia imperativa, un grito de alarma que resuena desde el siglo I hasta hoy. Y aporístite, que es apartaos, implica una separación radical, un corte definitivo con todo lo que contamina. ¿Qué es lo inmundo? Son muchísimas cosas. Y aquí, el apóstol Pablo habla de la idolatría, de los altares paganos que infestaban Corinto, no muy distintos de las catedrales católicas plagadas de imágenes talladas, donde los demonios reposan. Éxodo 24 lo prohíbe tajantemente. No te harás imagen, porque esas estatuas no son arte, son trampas espirituales, puertas abiertas a fuerzas demoníacas que la Biblia condena. Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En el griego original dice literalmente aquí, a un no Dios. No es un Dios, es un no Dios. La gente adora a un ídolo, y ahí no hay ningún Dios. Pero si alguien quiere creer que hay un Dios, ¿saben lo que va a hacer Satanás? Va a enviar a uno de sus demonios para que se haga pasar por el Dios que la gente cree que está ahí. Y ese demonio va a realizar suficientes obras para que la gente siga adorando a ese ídolo. ¿Por qué crees que alguien en otra sociedad se va a inclinar ante una piedra de yeso toda su vida? Porque un demonio se hará pasar por el Dios que cree que está en ese yeso y hará suficientes cosas para que esa persona crea que ese yeso es real. ¿Por qué crees que la gente sigue la astrología? Porque los demonios hacen que se cumpla lo suficiente como para enganchar a esa gente. ¿Por qué crees que muchísimos permanecen en sistemas religiosos falsos año tras año y nunca pueden ver la luz? Porque han sido atrapados viendo revelaciones en esos supuestos sistemas. No porque haya un Dios ahí. Ahí no hay ningún Dios, sino que un demonio se hará pasar por él. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Entonces, cuando sales y adoras en un sistema religioso falso, o te sientas y formas parte de él, o vas a cantar ahí, te encuentras en una situación de comunicación, identificándote con los adoradores, identificándote también con el adorado, que es un demonio. Cuando sales y haces lo que hace el resto del mundo, cuando participas en las demás actividades del mundo, Dios dice que estás en comunión con demonios. Ese es el punto central del apóstol Pablo aquí. Todo esto es demoníaco, como Satanás es el príncipe de este mundo, y gobierna este mundo mediante sus demonios. Estos se mueven y se hacen pasar por todos los
sistemas religiosos del mundo. Sus demonios llenan y mantienen todos los sistemas malignos de este mundo. Por eso no importa en qué te metas, estás en comunión con ellos y no puedes evitarlo. No puedes creer que es algo inocente. No puedes pensar que es algo insignificante, porque la realidad es que estás teniendo comunión con demonios. Por eso es algo muy serio y por eso un cristiano jamás debe participar de ello y jamás debe estar en comunión con alguien que dice ser cristiano y camina de esa manera. El apóstol Juan lo dijo claramente, que jamás lo invites a tu casa, ni le digas bienvenido. Es decir, aléjate de aquellos que se hacen pasar por cristianos y entraron a la iglesia para confundir. En el Salmos 96:5, la traducción griega de ese versículo es: todos los dioses de las naciones son demonios. En la Septuaginta, que todos los dioses de las naciones son demonios. Si adoran a un dios falso, un demonio está ahí, y ese demonio lo va a imitar. Deuteronomio 32:17. Salmo 106:37. Dicen también lo mismo. Sacrifican a los demonios. Así que están teniendo comunión con los demonios. Ahora, imaginen a un creyente comulgando con el Señor, con la copa y el pan, y luego se da la vuelta y va a un banquete de ídolos. Y tan pronto como entra en ese banquete y participa, se convierte en un comulgante con demonios. El apóstol Pablo dice: no quiero que tengan comunión con demonios. Eso es ridículo. Es increíble. En el verso 21 dice: no pueden. Y eso significa imposibilidad de la inconsistencia. No pueden ser constantes y beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Porque un cristiano no puede tener comunión con demonios. No hay congruencia en eso. Ahora, la idolatría es también adorar a los muertos, a cualquier muerto. Salmo 116 dice: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Aquí describe de nuevo el patrón típico de Israel, que fue tan infiel al pacto de Dios y cayó en la idolatría. Parte de la adoración a Baal aparentemente implicaba la adoración de los muertos. Israel se había acostumbrado a adorar a los muertos, y eso es pecado, eso es idolatría. No debemos adorar a los muertos, a ningún muerto de ningún tipo, no importa si han sido canonizados o no. Adorar a Pablo o adorar a Pedro, claro que no. Pero si vas a cualquier catedral católica, sea de San Pedro en Roma o la de tu ciudad, en Roma, por ejemplo, tienen una estatua llamada el Pedro Negro. La gente pasa y le besa el dedo del pie. Eso es venerar a Pedro. Y si hay alguien en el cielo que realmente esté molesto y enojado por eso, ese es Pedro. Él no quiere eso. Pero eso es de lo que estamos hablando aquí, de la adoración a un muerto. No importa si es el apóstol Pablo, es idolatría. Adorarás a Dios y solo a Él adorarás, dice la Biblia. No solo que Él es el supremo a quien adorar, sino que es el único a quien adorar. El pastor John MacArthur lo ha dicho con claridad. La idolatría no es solo adorar a una estatua, es cualquier cosa que robe a Dios su gloria exclusiva. Entrar a una catedral donde las figuras de María y los santos se alzan como dioses menores es un acto de rebelión contra el Señor. El gran predicador de la antigüedad Charles Spurgeon tronó desde su púlpito y dijo: el cristiano que coquetea con el paganismo está jugando con fuego eterno. Y el gran puritano Jonathan Edwards advirtió: los demonios se deleitan en los altares de los hombres, donde la fe pura es corrompida. Estos gigantes de la fe entendieron lo que está en juego. La pureza del evangelio no admite compromisos. Y Apocalipsis 18:4 repite el eco del apóstol Pablo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Ella es Babilonia, la madre de las abominaciones, y en las catedrales católicas vemos un reflejo de esa corrupción, con sus estatuas que, según Deuteronomio 32:17, son altares a demonios disfrazados. ¿No dice acaso primera de Juan 5:21 que nos guardemos de los ídolos? Entrar ahí no es un error inocente, es un paso hacia el abismo, un desafío a la santidad de Dios. Las escrituras nos gritan que los demonios habitan donde la idolatría florece, y esas imágenes talladas no son mudas, son cáscaras donde el maligno reposa, esperando devorar a los incautos. Este escándalo no es solo un titular, es un espejo. Nos pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a ir por la fama, por la unidad falsa del ecumenismo? Un verdadero cristiano no negocia con lo inmundo, no canta donde los demonios danzan, no se arrodilla ante la Babilonia moderna. Por eso que la verdad de su palabra sea nuestra bandera. Salgamos, apartémonos, y que nuestra fe permanezca pura, porque el Dios que nos recibe no comparte su gloria con ídolos de piedra.